Esta es mi entrevista para mi clase de español. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Clemente Quiñones, ¿Y de dónde eres? de México. México. ¿Cuáles son las tradiciones más comunes en México? Podemos dividirlas en dos categorías. Una, la categoría religiosa, y ahí podemos incluir las nupcias o bodas. Y otra categoría sería de celebraciones. ¿Y cuáles son las días religiosas más importantes en México? Los días más religiosos más importantes en México, creo yo que son la Navidad, los días de Navidad en diciembre, y la Semana Santa, Semana Mayor algunos les llaman. ¿Y cómo celebran esos días importantes? La Navidad la celebramos en dos formas. La forma religiosa y la práctica general muy no religiosa. En cuanto a la parte religiosa, generalmente lo celebramos con lo que nosotros llamamos las posadas, que consisten en una representación de la búsqueda que María y José hicieron para encontrar un lugar donde pudiera nacer Jesús. Ahora nosotros lo hacemos en grupos de vecinos, yendo de casa en casa, pidiendo posada. Y se pide posada a través de cantos. Y por supuesto hay rezos, plegarias. ¿Okay? Es un caminar de casa en casa durante 9 días, hasta el 24 por la noche, en la última posada. En la otra, la parte no religiosa, bueno, generalmente son días de vacaciones. Por supuesto, la mayoría de los trabajadores tienen sus vacaciones en diciembre, entonces aprovechan, si no son muy religiosos, si no son muy vamos, católicos, entonces aprovechan esas fechas, esos días para irse de vacaciones, generalmente a las playas de México. ¿Y cómo celebran la Semana Santa? La Semana Santa también de dos formas, la forma religiosa y la forma no religiosa. La forma religiosa, bueno, pues asistiendo a la iglesia casi todos los días, pero especialmente jueves, viernes, sábado y domingo. Y los demás días, pues, también se asiste a la iglesia, tomando lo que llamamos retiros espirituales o algunas actividades muy especiales o muy específicas de esos días de Semana Santa. En los otros días, jueves, viernes, sábado y domingo, sí son unas ceremonias muy especiales, de acuerdo a los momentos en que Jesús pasó en su pasión. La otra parte que no es religiosa, ahí sí también generalmente hay vacaciones en México, generalmente. Entonces, más que en diciembre, aprovechan los que no son muy religiosos o muy creyentes, aprovechan para irse de vacaciones. Especialmente nosotros podemos ver en esas fechas las playas de México llenas de turistas mexicanos, aunque también van del extranjero, pero especialmente mexicanos. ¿Y qué comida comen en la Navidad? En la Navidad generalmente son el pavo, nuestros famosísimos tamales y unas especies de galletitas que les llamamos buñuelos. En cuanto a bebidas, hay una también que es muy típica de la Navidad, es los ponches, una bebida, una especie de té de frutas, diferentes frutas. ¿Y la comida de la Semana Santa? La comida de la Semana Santa varía, pero generalmente es a base de arroz, lentejas, nopalitos y otras comidas no basadas en carnes. Para empezar, la carne no se come en Semana Santa,
aunque también durante la cuaresma, durante la cuaresma especialmente los viernes no se come carne, pero en la Semana Santa no se toca carne, para nada, no se come carne. ¿Cuál es la diferencia entre las bodas en México y las de los Estados Unidos? Bueno, en México hay dos grandes diferencias. Una es el cómo se cubren los costos o los gastos de la boda, y otra es la ceremonia en sí. Primero, en cuanto a los gastos, esto es una responsabilidad familiar, es decir, toda la familia de los novios cubren los costos. Por familia me refiero a los papás, los hermanos, hermanas, pero también los primos, las primas, los tíos, las tías, quienes fungen como padrinos. Esto significa que ellos van a pagar específicamente ciertas partes de la boda o costos de la boda. Por ejemplo, podemos tener padrinos de banquete, padrinos de lazo, padrinos de música, padrinos de vasijas, etcétera. Es decir, los padrinos cubren el costo de lo que les tocó pagar. Por ejemplo, podemos tener 4 padrinos de banquete, 2 de música, etcétera. Generalmente son familiares, pero también pueden ser amigos muy cercanos a la familia. Okay. ¿Y cuál es la diferencia si los novios no son creyentes o religiosos? Si ellos no son creyentes o religiosos, pues no celebran la boda en la iglesia, o sea, no llevan a cabo la ceremonia religiosa, pero sí la ceremonia civil. Lo que sí es muy común es que después de esa ceremonia, pues está la pachanga, la fiesta, el convivio familiar y de amigos, y al día siguiente un desayuno ofrecido para todos los familiares, especialmente por los novios, por los papás de los novios. Okay. ¿Y hay más celebraciones de México? Sí, tenemos por ejemplo el Día de los Muertos, que se celebra el 2 de noviembre. ¿Y qué es el Día de los Muertos? El Día de los Muertos es un día, precisamente es el 2 de noviembre, en que honramos a nuestros familiares que ya murieron, es decir, a nuestros difuntos. ¿Y cómo celebran ese día? La forma, aunque puede variar, pero generalmente la más común y la que es común, no más común, sino la que es común en México, es que los familiares del difunto van precisamente al cementerio, específicamente a la tumba del difuntito o del familiar ya fallecido, y le llevan la comida que a él le gustaba, el platillo que a él le gustaba. Ahí comen los familiares y al difunto le ponen su platillo sobre la tumba. Acostumbran también llevar la música que a él le gustaba o cantar los cantos, las canciones que a él le gustaban, incluyendo mariachi u otros conjuntos. Okay. Hace algunos días que fue la carnaval. ¿Por qué celebran la carnaval y qué es? Primero, primero es una celebración. Estos son carnavales a nivel mundial, realmente. Generalmente todos los países se hacen antes de estos días de un poquito de recogimiento. Y todos los países tienen su forma muy peculiar de hacerlo, muy particular de hacerlo. En México son famosos, por ejemplo, el Carnaval de Veracruz, el de Mazatlán también. Estos carnavales allá tienen la peculiaridad de presentar los aspectos típicos o tradiciones de la región. Ahora bien, la forma de celebrarlo es mediante un desfile, un paseo por las principales avenidas de la ciudad.
de la ciudad principal, generalmente la capital del estado. Lo hacen, en ese desfile van pues representaciones de las cosas típicas del estado o de la región. Por ejemplo, si el estado es productor de manzana, bueno, pues habrá carros alegóricos representando la manzana, incluyendo algunas señoritas vestidas de manzana, entre otras cosas, ¿verdad? Pero generalmente es un desfile de tradiciones mexicanas. ¿Cómo es la vida estudiantil de México? Ok. Bueno, pues para empezar, claro, es muy diferente de la que tenemos acá en Estados Unidos. Específicamente, ¿cuál es la diferencia en lo académico? En lo académico, para empezar, las clases, no hay muchas opciones como las que tenemos aquí, ¿verdad? Que el estudiante hace su horario, escoge sus clases. Allá no, allá las clases son escogidas, es decir, hay un horario permanente para los grupos, para los grupos de estudiantes. Por ejemplo, los que van a estudiar administración pública, primer semestre, tienen, por ejemplo, clase A, B, C y D. A lo mejor diferentes maestros las dan, pero el estudiante es asignado a los maestros. Entonces, los estudiantes, si son 10 estudiantes, esos 10 estudiantes que empezaron con el maestro Ramón, el primer semestre enseñando estadística o aprendiendo estadística, el segundo semestre, todos van, el segundo semestre tomarán la siguiente clase estadística 2 con algún otro maestro, pero van todo el mismo grupito de muchachos. Es decir, era una serie de clases que deben tomar juntos todos. En este sentido es como un grupito, una pequeña familia que entran juntos y terminan juntos la carrera. Y con respecto al hospedaje, ¿qué es la diferencia? Con respecto al hospedaje, precisamente, bueno, las diferencias son las dos. En primero, en lo académico ya vimos, aquí hay mucha selección o libertad de parte del estudiante. En cuanto al hospedaje, el muchacho se sigue hospedando, se sigue alimentando, sigue estando con su familia, aún estando en el colegio o en la universidad, en el sentido de que él va a tomar sus clases a la universidad, pero regresa a clase a estudiar, a preparar sus clases. Es más, posiblemente no vaya a la universidad, todo lo haga en casa. Come en casa, es decir, mantiene sus 3 comidas y merienda quizá en casa, desayuno, comida y cena. Es decir, su hogar sigue siendo hogar, su cuarto y todo. Okay. Hay otras dos formas. Si por necesidad el muchacho tiene que salir del estado o de la ciudad a otra universidad, entonces puede hospedarse de dos maneras. O con un grupo de amigos rentar una casa y se asisten por ellos mismos. O irse a la casa de una señora, que generalmente eso es muy común alrededor del campus, a la casa de una señora donde irán otros amigos, o ya la señora tiene ahí quienes. La señora los va a asistir de todo a todo, desde prepararles comida hasta lavarles, plancharles, etc. Es como la mamá de estos muchachos. Y eso les hace crecer casi como familia. Entonces, ¿no hay dormitorios? No hay dormitorios. Hay algunas universidades que empiezan a tenerlos, ¿no? Por ejemplo, sé que la Universidad de Puebla tiene dormitorios, pero es una de las pocas que tiene dormitorios. Casi eso no, en México no hay tradición de eso. Bueno, sabemos que el fútbol es importante en México. ¿Cómo expresan la importancia del fútbol en México? Primero con celebraciones, pero muy especiales. Pachangas, fiestas y todo. Porque primero voy a decir lo que representa y luego cómo lo celebramos. Para empezar, el fútbol representa o es parte de nuestra identidad nacional, es parte de nuestras tradiciones, es algo más que un deporte, es con lo que nos identificamos
o es uno de los símbolos nacionales, uno de los aspectos con los que nos identificamos los mexicanos. Es decir, en nuestra nación. Para entenderlo esto, podemos compararlo con el fútbol de los Estados Unidos. Aquí hay una competencia interna y el ganador se dice campeón del mundo, aunque es nada más campeón de aquí de Estados Unidos. A lo que me voy es esto. Al ganar o al declararse uno vencedor, el país se divide. Unos que celebran por el que ganó y otros tristes por el que perdió. Pero aún así, no toda la nación son seguidores o fanáticos de esos dos equipos. En México, todos o la inmensa mayoría estamos con el equipo. Si gana, celebramos. Si pierde, lloramos. Y hay una forma muy particular de celebrarlo. Los capitalinos se van a la estatua del Ángel de la Independencia en México, que es muy famosa. Es el punto de reunión para celebrar la mayoría de los acontecimientos de México, especialmente el fútbol. ¿Cuáles son las principales características de la familia mexicana? Primero creo yo la unidad familiar quizá. Bueno, la extensión más bien. Van juntas la extensión y la unidad. Por extensión es esto. Que la familia va más allá del padre y el hijo. Por supuesto no estamos hablando aquí nada más de las consanguíneos, sino además de el afecto y el realmente sentirse familia. Y aquí incluimos a los primos, a las primas, los tíos, las tías, etc. Bien, y nos sentimos familia real, como hermanos y hermanas. ¿Y cómo es esa unidad? Bueno, para empezar, por ejemplo, ya lo mencioné, el darse la mano en casos como las bodas. Esto es responsabilidad de todos, esto es nuestra boda. Pero también para comprar casa, para otras cosas, está ahí el apoyo mutuo, el sentirse apoyados uno al otro, el buscarse uno al otro. Bien, quizá un caso específico donde nos refleje esta unidad es en las bodas. También se casa el hijo y pues uno no pierde un hijo, gana una hija. Se casa la hija, uno no pierde una hija, gana un hijo. Y los padres de los hijos, de los que se casan, se dicen compadres y comadre. Esto significa somos copadres, comadres. ¿Okay? Ahora, no es porque hayan bautizado a alguien ni nada, no, sino que ya somos parte de la misma familia, copadre y comadre. ¿Y cuál es el papel de la abuelita? Es un símbolo nacional, la abuelita es un símbolo familiar, pero más que eso, es el centro, fuente. Primero es el centro de todos. Segundo, es la fuente de sabiduría, de experiencia, de conocimiento, etcétera. Es decir, ante ella vamos para consultarle, para recibir afecto, cariño, etcétera. Y no nada más por eso, simplemente vamos ahí porque la queremos, porque le queremos, porque le amamos, porque es nuestro, como que la vemos como si fuese, no como si fuese, es realmente el tronco donde todos dependemos. Okay. ¿Hay algunas historias que son únicas en México? Sí, algunas de ellas, por ejemplo, es la muy famosa y muy conocida Llorona, la Llorona.
se dice, ¿verdad? Bueno, esto lo cuentan nuestros abuelos, nuestros padres o nuestros tatarabuelos. Se trata de una mujer que supuestamente murió dejando a sus hijos. Me parece, no me parece, sino que no es que los haya dejado, abandonó a sus hijos cuando joven y en vida no pudo reunirse con ellos o murió antes de reunirse, de volverse o volver a estar con ellos. Ahora ya que murió, pues regresa llorando, buscando a sus hijos. Esa es más o menos. Es la historia de La Llorona. Esto todo México lo sabe o lo cuenta. No es que lo creamos todos, pero sí todos la conocemos. ¿Y hay algunas supersticiones? O claro, también hay dos, hay varias, hay muchas, ¿no? Pero quiero mencionar dos por el tiempo que tenemos. Una es la lechuza, la leyenda o la superstición de la lechuza, y la otra es el mal de ojo. El mal de la lechuza es de que si se te para un pájaro que le llamamos a lechuza por ahí en un árbol, sobre todo por las tardes o ya más o menos al oscurecer, eso significa que es una persona que se está haciendo un mal. Ahora, algunos van mucho más allá y dicen que cuando si sucede que a esa lechuza la matamos, entonces al caer no es la lechuza la que cae ahí, sino que vemos el cuerpo de la persona que nos quiso hacer un mal. Okay. En cuanto al mal de ojo es que si a alguna persona le parece que tu pelo está bonito, por ejemplo, y pues más vale que no nada más te lo diga y que diga qué bonito pelo, sino que lo toque para que no se te vaya a caer. Si se te empieza a caer el pelo es porque a lo mejor te hicieron ojo, es decir, te lo vieron muy bonito, pero no te dijeron nada, no te lo tocaron. Ese es el mal de ojo. ¿Y mucho de México crean estas supersticiones y historias? Sí, sobre todo en el campo y en la ciudad también dentro de las personas con bajo nivel de educación, por ejemplo. Ya nada más como ejemplo, mi padre, Dios lo tenga en paz, él me juraba que vio a La Llorona. No solamente que la vio, que la vio. Hay otro familiar nuestro que me contó lo de la lechuza. No que me contó, sino que él dice que en el pueblo vieron cuando cayó la lechuza, pero que al caer ya no era una lechuza, sino que era una mujer. Creo que olvidaste algo que se celebra durante el tiempo de Navidad. ¿Qué es? Claro que sí, eso es posiblemente una celebración que está a la altura de la Navidad, va junto con la Navidad, no exactamente a la altura, pero va junto. Por esto, y me refiero a la Virgen de Guadalupe. Ella es la reina de México, la madre de México y la emperatriz de las Américas, como lo declaró su santidad Juan Pablo II hace unos poquitos años. Ahora bien, esta es una celebración tan grande que posiblemente después de la Navidad sea la alegría más grande que tenemos los mexicanos. La importancia de esto es esta. ¿O quería hacerme otra pregunta? ¿En qué consiste la celebración? Bueno, la celebración consiste en esto, en hacerle, de acuerdo a como nos dicte nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro amor por ella, no hacerla, sino ofrecerle algunas, ¿qué podríamos decir? Ofrecer alguna fiesta, algunos cantos, pero específicamente, esto es muy clásico en México, es muy específico para ella, los matachines. Es un tipo de danza tradicional en México. La otra es cantarle. Y el 12 de diciembre, que es cuando celebramos el Día de la Virgen de Guadalupe, básicamente México no duerme.
porque le cantamos las mañanitas a ella. Las mañanitas es una celebración musical nuestra que tenemos, y a ella la honramos con esto. Tan importante es así que la mayoría de los actores y actrices y cantantes mexicanos, se reúnen antes de las 12 de medianoche en la catedral, en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, para cantarle precisamente las mañanitas. Okay. ¿Y cómo empezó esta reverencia para la Virgen de Guadalupe? Un poquito antes de decir eso, voy a decir también que tan mexicano es esto, tanto queremos los mexicanos a la Virgen de Guadalupe, que todas las familias mexicanas, me atrevo a decir que un 99% de las familias mexicanas tenemos no nada más tenemos en nuestro corazón a la Virgen de Guadalupe, pero también en una imagen de la Virgen de Guadalupe en alguna parte, si no es que en algún altar, incluyendo nosotros mismos tenemos nuestra Virgen de Guadalupe. Ahora, a nivel nacional, además de la Basílica Nacional que está en el DF, también hay capillas, iglesias dedicadas a la Virgen de Guadalupe en cada ciudad y yo diría en cada pueblo pequeño de México. Así que el día de diciembre, que no podemos ir a México todos los mexicanos, que no podemos ir al DF, pero sí vamos a su capillita en el pueblo o a su iglesia que tiene en la ciudad cercana a donde vivimos. Ahora bien, la pregunta que me acaba de hacer, ¿cómo empezó esta reverencia? ¿Cómo empezó esta celebración? Bueno, todo empezó con las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Este era un indígena mexicano. Las apariciones fueron en total 4. La primera, la mañana la historia dice, un sábado 9 de diciembre de 1531. 10 años después de que llegaron los conquistadores españoles a México. Ahora bien, la cuestión es que ella le decía a Juan Diego que le dijera al obispo que ella dijo que se construyera una iglesia donde los mexicanos la pudiéramos honrar. Es decir, nos sentimos nosotros como que nos escogió. Ok, bien. Juan Diego fue a ver al obispo, no le creyó. Total, eso se repitieron en 3 ocasiones. La cuarta ocasión, Juan Diego como que le da vuelta, no quiere pasar por el mismo lugar que había pasado antes, porque no quería que lo entretuviera la Virgen, porque él iba a conseguir un médico o traerle medicina a su tío Juan Verdanino, que estaba enfermo, muy enfermo. Se lo dijo a la Virgen, porque como quiera la Virgen se le apareció. Y le dijo cuál era el por qué él le estaba dando la vuelta. Entonces ella le dijo, tu tío Juan Verdanino va a estar bien. Y ella también se le apareció allá a Juan Bernardino. Entonces, pero eso se considera como una sola aparición porque casi fue instantáneo eso, es decir, fue al mismo tiempo. Finalmente le dijo ella, porque Juan Diego le dijo, bueno, que le dijo, dame algo para mostrarle a él, al obispo, para que me crea. Entonces ella le dijo, ve y recoger unas flores. Recogió las flores, se las puso en su tilma, que es una especie de delantal aquí que lleva el indígena. Entonces, al llegar con el obispo, le mostró la prueba que le había pedido. Entonces le mostró las rosas, que le dijo a la Virgen, muéstrale las rosas. Al abrirse aquello, es decir, al depositar las rosas por ahí en un lugar específico, apareció la imagen de la Virgen María en la tilma del indígena. Eso fue suficiente para que el obispo creyera realmente en las apariciones de la Virgen, y por eso se construyó la capilla ahí que nosotros llamamos la Basílica de la Virgen de Guadalupe. ¿Y
¿También los que no son cristianos o religiosos participan de esta celebración? Sí, inclusive lo hace, bueno, no como creyentes, pero sí como admiradores de esa gran tradición, porque es muy fuerte. Yo creo que es única eso en el mundo. Entonces, si lo hacen, inclusive algunos hasta se dicen, bueno, yo soy metodista o lo que sea, pero guadalupano. Es decir, casi ser mexicano es símbolo de decir, si eres mexicano, pues eres guadalupano. Casi es una regla, casi. Y con eso concluye la entrevista. Y gracias. Muchas gracias, muy agradecido.